oyentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Héctor Matos y Giselle Movaller estamos listos para acompañarles los siguientes 60 minutos. ¿Cómo estás, Héctor? Feliz día. Gracias, mi querida Giselle. Amigos, un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. En México, al menos 39 personas, en su mayoría venezolanos, perdieron la vida y otras 29 personas resultaron heridas, esto tras un incendio que se registró en un centro de detención migratorio ubicado en Ciudad de Juárez la noche de este lunes. Así lo indicó el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. El primer mandatario mexicano indicó que hasta el momento no han logrado identificar a las víctimas. En los últimos días, numerosos migrantes habían sido trasladados al centro migratorio luego que las autoridades locales pidieron que los vendedores callejeros, en su mayoría extranjeros, fueran retirados. Bien, cambiamos de tema y es que trabajadores de Petrocedeño aseguran que el epicentro de la trama de corrupción en PDVSA se encuentra en esa filial de la petrolera. Dicen tener pruebas de interés criminalístico que serán consignadas al Ministerio Público. Nuestro corresponsal Jesús Albino nos trae la información. Adelante, Jesús. Gracias. Efectivamente, a esta hora establecemos un contacto del Estado Anzoátegui. Trabajadores de Petrocedeño se pronunciaron respecto a la situación de la industria petrolera. Ellos señalan que venían denunciando irregularidades en el despacho de petróleo desde esta empresa de PDVSA, y es que dicen que allí es donde nació la trama de corrupción y están dispuestos a apoyar las investigaciones que lleva el Ministerio Público. Escuchemos. Denunciamos ese hecho. Denunciamos el hecho de que estaban ocurriendo actos que tendrían que estar revisados dentro de lo que tiene que ver con la ley anticorrupción. Hemos visto cómo el tráfico de influencia, nosotros podemos observar en Petrocedeño específicamente cómo existe un poder paralelo a lo que tiene que ver con la estructura de PDVSA. Ahí hay estructuras que mandan más que el presidente de Petrocedeño. Ahí podemos ver cómo generales, ahí podemos ver cómo gerencia, como la de DCI, se encargan de perseguir a los trabajadores, de criminalizar la protesta. Al menos 16 allanamientos y también Contraloría Profunda a algunas contratistas de PDVSA se han venido realizando en todo el estado de Anzoátegui, y esto como parte de las investigaciones para desarticular la trama de corrupción de PDVSA. Los trabajadores señalan que es necesario refundar la industria y tomarlos en cuenta, pues ellos son quienes realmente conocen la situación en la cual está la petrolera venezolana. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Con esto continuamos los estudios en Caracas. Bien, gracias por el reporte. Este martes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, va a presentar ante el Parlamento su memoria y cuenta. Mardo Leprín con los detalles. Sí, así es. A las 2:30 de la tarde ha sido fijada esta sesión en la que comparecerá la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Se espera que haga un balance sobre la situación país, así como lo ha hecho en años anteriores. De hecho, en lo que fue su memoria y cuenta de 2022, hacía referencia de un abastecimiento alimentario de 89%, además de un crecimiento de las exportaciones no tradicionales en un 79%. Además de la comparecencia de Delcy Rodríguez, hay 3 puntos en el orden del día. El primero tiene que ver con la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la atención integral de las personas con trastornos del espectro autista, TEA. Además de la primera discusión del proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación y finalmente un proyecto de acuerdo en conmemoración del 273 aniversario del nacimiento del generalísimo Francisco de Miranda. Nosotros nos mantendremos muy atentas a esta y otras modificaciones, pues recordemos que esta semana la Asamblea Nacional también tendrá otras memorias y cuentas, entre ellas la del Contralor General de la República. Con esta información regresamos el pase al estudio.
Gracias, Mardoley. En otras informaciones, el Gobierno Nacional y la Unión Europea buscarán una nueva dinámica de relacionamiento entre ambas partes. A través de su cuenta en Twitter, el canciller venezolano Iván Gil informó que sostuvo un encuentro con el subsecretario de Exteriores del bloque comunitario, Enrique Mora, acá en Caracas, con el objetivo de crear propuestas en distintas áreas de cooperación con una visión de progreso para ambas partes. Asimismo, la Cancillería venezolana indicó que Mora presentó varias sugerencias en el sector económico y energético en beneficio de los ciudadanos. En este sentido, Venezuela ratificó su disposición al diálogo con el organismo, a pesar de la hostilidad de algunos países que la integran. La directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Exportadores, Yesli Lucinchi, aseguró que el país debe volver a formar parte de la Comunidad Andina de Naciones. Durante una entrevista otorgada a un circuito radial, detalló que las economías de Colombia y Venezuela son complementarias, por lo que recomendó avanzar paso a paso debido a que la estructura productiva de la nación no es igual que hace 10 años o 20 años. Aseguró que cuando se tome la decisión de ingresar a la Comunidad Andina de Naciones será necesario que el Ejecutivo Nacional exija un trato especial y diferenciado por tener un porcentaje importante de capacidad instalada no utilizada. Bien, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, otorgó al embajador de China, Li Baorong, la Orden Francisco de Miranda para exaltar sus 5 años de labor diplomática en Venezuela. La condecoración del representante chino tuvo lugar en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y se da tras el cierre de su ciclo de trabajo en el territorio venezolano. Baorong comenzó sus labores en el país en noviembre de 2017 y desde entonces se destacó por contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 15 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Miranda es la entidad con mayor número de contagios, con 6, Zulia 4, La Guaira 2, mientras que Portuguesa, Carabobo y Caracas reportaron 1, respectivamente. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 552.351 casos confirmados de coronavirus, de ellos 286 se encuentran activos. En esta última jornada no se registró ningún deceso, por lo que la cifra se mantiene en 5.854, así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Bien, y China detectó un nuevo caso de gripe aviar H3N8 en humanos. Se pudo conocer que la persona contagiada es una mujer de 56 años de edad que contaba con antecedentes de exposición a aves de corral. Expertos han comenzado una investigación epidemiológica y un seguimiento a los contactos cercanos a la infectada, por lo que consideran que el riesgo de contagio es bajo. Este sería el tercer caso de H3N8 registrados en humanos, notificado en el gigante asiático desde abril de 2022. Con filtraciones y problemas eléctricos están varios de los principales templos de Caracas. En estos días afinan detalles de infraestructura, aunque la mayoría de las iglesias necesitan trabajos profundos. El siguiente es un trabajo de Harley Monseguilemán. Veamos. Vamos a comenzar el recorrido en la Catedral de Caracas. Trabajadores de la alcaldía están recuperando su fachada. Los pasos de la iglesia también se están acomodando y realizan una limpieza profunda en estos días. Aunque en los últimos meses han intensificado la labor, la iglesia madre del país necesita un trabajo a fondo. Como es una edificación antigua, tiene sus cosas, pues, por el pasar del tiempo. Hay lugares donde tiene humedad. Seguimos el recorrido en la Basílica Menor Santa Capilla. Aunque por fuera no hay reparaciones, en el interior del templo varios colaboradores hacen esfuerzos para realzar su belleza. Al igual que la catedral tiene problemas con la humedad. Estamos celebrando la misa abajo porque han caído de arriba pedazos de concreto y hay un riesgo allí, ¿no? Y se le suma el problema eléctrico. Están tratando de resolverlo porque si no, la Semana Mayor será a oscuras. Porque la única luz que tenemos es la del centro, la lámpara del centro. Las demás están porque hay cortos y no se pueden prender las otras lámparas. La Basílica Santa Teresa es una de las más visitadas en Semana Santa porque en ella se encuentra la imagen del Nazareno de San Pablo.
Aunque el año pasado el templo fue atendido en materia de impermeabilización, desde hace muchos años también presenta problemas eléctricos que no han sido atendidos pese al llamado a Corpo Elec. ¿Cuáles son las afectaciones de estas fases caídas? O sea, en el templo, ¿en qué afecta? Mira, las naves, por lo menos más que todo las naves laterales, en balcón coro este y coro este, donde se encuentra el órgano. Finalizamos el recorrido en la iglesia San Francisco, en el centro de Caracas. Aunque no pudimos conversar con sus responsables, la vimos en muy buenas condiciones. Al parecer, en los próximos días iniciará una jornada de limpieza para que esté en las mejores condiciones en Semana Santa. Con la iglesia pueden colaborar todos los que así lo deseen a través de donativos y ofrendas. Estas últimas se ofrecen en las misas y los donativos directamente a las casas parroquiales de cada templo. Harley Monseguilemán, Televen. Gracias, Harley. La Reserva Federal de los Estados Unidos confirmó los nuevos diseños de la divisa norteamericana con el objetivo de evitar fraudes en su moneda. Conozca usted cuáles son las dos características de seguridad empleadas en el nuevo billete de $100. A pesar que las versiones anteriores no serán retiradas de circulación, los nuevos billetes fueron diseñados con varias modificaciones que son necesarias conocer. Lo primero que deberá tener en cuenta es que tiene una banda de seguridad azul en 3 dimensiones, ubicado en la parte frontal. Al inclinar el papel debería verse imágenes de campanas y números 100. Como segundo aspecto, una campana en el tintero que al mover el billete cambia de color cobre a verde. Por su parte, el gobierno emitió un comunicado para aclarar que los dólares de cara chica, como se denomina el billete de $100 que se imprimió hasta 1996 y que tiene la imagen de Benjamin Franklin en un tamaño menor al de los diseños más actuales, tiene la misma validez que los de cara grande y también poseen detalles para identificar si son falsos o verdaderos, como la marca de agua de la imagen tenue de Benjamin Franklin, que deberá verse en el espacio en blanco a la derecha de su retrato cuando se sostiene el billete a contraluz. La imagen debería verse desde ambos lados del papel. Otro detalle a considerar es que si al sostenerlo a contraluz no aparece el hilo de seguridad incrustado de forma vertical hacia la izquierda del retrato, el billete es falso. El hilo deberá aparecer con las siglas USA y el número 100 en un patrón alternativo, y con la luz ultravioleta debería verse de color rosa brillante. Por último, la impresión de relieve es muy importante. Si al pasar el dedo de arriba abajo sobre el hombro de Franklin en el lado izquierdo del billete, se debe sentir áspero al tacto. Todas estas características continúan vigentes como parte de las medidas de seguridad empleadas en el nuevo billete de 100. En estos momentos en Venezuela se puede visualizar el fenómeno natural denominado halo solar. Este espectáculo visual también es conocido como arcoíris y se produce cuando la luz del sol atraviesa diminutos cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la parte alta de la atmósfera de la Tierra. Revisemos, amigos, las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAMET para las próximas 6 horas. Mucha atención. Se esperan cielos parcialmente nublados en gran parte del país. Caracas, parcialmente nublado. Temperatura mínima 8 grados. Temperatura máxima 24 grados. En Maracay estará totalmente soleado. Temperatura mínima 21 grados. Temperatura máxima 31. Los Teques, parcialmente nublado. Temperatura mínima 14 grados. Temperatura máxima 26 grados. Barquisimeto, parcialmente nublado. Temperatura mínima 19 grados. Temperatura máxima 29 grados. Barcelona estará totalmente soleado con una temperatura mínima de 22 grados y la máxima de 27 grados. En cuanto a Puerto Ayacucho, totalmente soleado, temperatura mínima 31 grados centígrados y la máxima 38 grados. Bien, con esta información es momento de nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, asesinaron a un hombre esquizofrénico tras una riña en una playa. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones.
Tras protagonizar una riña con un joven en la playa Pantaleta, en Naiguatá, resultó asesinado un hombre con trastorno de esquizofrenia en horas de la mañana de este lunes, subiendo a 2 los homicidios registrados en La Guaira en lo que va de 2023. La víctima respondía al nombre de Cristian José Colmenares, de 37 años, quien murió de forma inmediata luego de recibir una puñalada certera en el corazón. 7 de la mañana, llamada telefónica a mi persona indicándome que había una riña en el lugar, en el sector Playa Pantaleta, sector Camuri Grande. El mismo ahí, un ciudadano del sector con un enfermo psiquiátrico que hace vida en la zona, le dio una cachetada al otro sacó un arma blanca, le prometió una puñalada certera en el corazón, falleciendo en el lugar. Por el caso resultó detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana Carlos Enrique Acosta Sánchez, quien ayudó al victimario a escapar del sitio del suceso, mientras que el presunto homicida, de nombre Jitson Yepes, de 21 años, se entregó ante el comando de la PNB, desde donde fue llevado a la sede del 6CPC La Guaira. El mismo es hijastro, un efectivo de la PNB, poniéndose la orden de la Comisión de la Policía Nacional en el aeropuerto, entregándose de manera voluntaria a lo que es el 6CPC. Entregamos el caso al personal de homicidio, entregamos el testigo que vio cuando le dio la puñalada con el arma blanca, le entregamos también al ciudadano que lo sacó hasta la parada de Naiguatá, sacándolo ahí de la zona, del sector, y bueno, ya gracias a esclarecido el caso. Después de más de 80 días sin muertes violentas en el litoral central, se han registrado 2 homicidios seguidos en menos de 96 horas. En el balneario de Bahía de Cata, en el estado de Aragua, un joven de 22 años que disfrutaba la playa junto a sus amigos falleció ahogado tras ser arrastrados por el fuerte oleaje. El occiso fue identificado como Kevin Vázquez, cuyo deceso por inmersión se registró al mediodía del pasado domingo, cuando nadaba en la playa y de repente fue arrastrado por un fuerte oleaje. Según información, las personas que fueron testigos de que el cuerpo fue sumergido a cierta distancia se lanzaron al agua con el objetivo de socorrerlo y entre todos lograron rescatarlo, pero ya estaba sin signos vitales. De inmediato lo trasladaron hasta el ambulatorio, pero los médicos de guardia certificaron muerte por sumersión. Se pudo conocer que los grupos de rescate que siempre están en la zona le brindaron los debidos auxilios, pero no pudieron reanimarlo. El cadáver fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar por los funcionarios de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Desde el estado Aragua, Alejandra Durán, Televen. Gracias, Alejandra. En otro hecho, 3 sujetos armados fueron abatidos tras enfrentarse a una comisión policial en la población de Saraza, en el estado Guárico. Presuntamente eran integrantes de una banda denominada El Negro. En el sector rural Cujinegro, vía San José de Unare, se registró este intercambio de disparos entre funcionarios de Poliguárico y presuntos delincuentes, resultando muertos en el lugar Jordano Antonio Maitan, alias El Negro, Jefferson José Salazar, conocido como El Cuchillo, y otro hombre aún por identificar. La comisión de funcionarios logró decomisar 3 armas de fuego y se conoció además que este grupo de delincuencia organizada está vinculada con la comisión de delitos de extorsión, hurto, secuestro y tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. En otro procedimiento realizado en la población de Santa María de Ipiré, fue detenido en flagrancia un sujeto de 25 años de edad en el sector Banco Obrero, cuando cometía una extorsión. Por ello le fue retenida un arma de fuego y fue puesto a la orden del Ministerio Público. Desde el estado Guárico, Yanmirko Laberardino, Televen. Y en el estado Zulia fue detenido un sujeto por presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad durante al menos 8 años. La denuncia fue interpuesta por la madre de la víctima luego que ésta le contó todo lo sucedido. Según las declaraciones de la joven, quien ahora tiene 16 años, el sujeto cometía el delito cada vez que ingería alcohol, se aprovechaba cuando todos en la casa se encontraban durmiendo para ir hasta ella y abusarla.
Y en el estado Miranda, agentes de la Policía Científica detuvieron a un sujeto por presuntamente abusar sexualmente de menores de edad luego de engañarlas a través de la red social Facebook. El director del 6CPC, Douglas Rico, indicó que el aprendido identificado como Richard Jesús Barrios Hernández, de 42 años, simulaba ser una mujer con un perfil falso en la red social, con el que captaba a las jóvenes. Luego mantenía conversaciones con ellas y al ganarse su confianza coordinaba encuentros. Las menores de edad, al llegar al punto acordado, se encontraban con Barrios, quien les decía que la presunta amiga las esperaba en otro sitio, donde abusaba de ellas bajo amenazas de muerte. Y en el estado Bolívar, efectivos de la Fuerza Armada Nacional destruyeron 6 balsas que eran utilizadas por grupos irregulares en el río Caroní para la explotación de minería ilegal. Así lo dio a conocer el comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lares, quien señaló que las pequeñas embarcaciones impulsan la contaminación del río. Hernández aseguró que la preservación del sistema es un deber ciudadano, al tiempo que indicó que la Fuerza Armada se mantiene desplegada en toda la región. Y desde el Colegio de Psicólogos del Estado Bolívar denunciaron el incremento de los casos de usurpación e intrusismo médica en la entidad. Aseguraron que hasta el momento al menos 30 casos han sido reportados ante el gremio. Andrea Calma nos amplía la información. Te escuchamos, Andrea. En virtud del incremento de estos casos, los profesionales de la salud mental en la entidad han elevado su voz de protesta. Escuchemos. Efectivamente, nosotros tenemos reportados nuestros haberes 30, hasta ahora 30 casos, pero nosotros no somos sino unos órganos que recepcionan la denuncia, recepciona la sugerencia, recepciona la inquietud de las personas que pudieran estar siendo víctimas de algún profesional o del intrusismo. Entonces, nosotros recabamos la información, recabamos una entrevista con la persona, sustanciamos de manera administrativa internamente dentro del colegio y hacemos llegar la denuncia a las autoridades. Le hacemos acompañamiento también a la víctima. El Estado Bolívar se hace bandera de su campaña contra el intrusismo. Usted como ciudadano debe preguntarle a su profesional tratante de la salud mental si está debidamente federado, en qué universidad está graduado, si tiene el título correspondiente y en este caso si usted está inscrito en el Estado Bolívar para ejercer debidamente la profesión. Asimismo, los representantes del gremio hicieron un llamado a los encargados de ejercer la justicia a no criminalizar la denuncia, afirmando que es esta una de las vías para combatir el delito. Es la información y con ella retornamos el contacto a los estudios en Caracas. Bien, gracias por el reporte. Y en el estado Mérida denunciaron que varios municipios son afectados debido al ingreso de diversos productos por contrabando provenientes desde Colombia. Desde carne, productos de higiene, víveres, frutas, hortalizas y otros rubros son comercializados en la región andina, una actividad que no solo incide negativamente en la producción nacional. El comercio que trae productos colombianos sin pasar por los debidos permisos, por los debidos pagos de impuestos. A veces nuestro municipio, y me imagino que en otros municipios también, circulan productos colombianos que no tienen factura, que los comercios no los registran legalmente, por lo tanto a la hora de esas ventas no son declaradas como debiese ser dentro de la declaración de los impuestos municipales. Asimismo, informó que durante los últimos meses se registró un aumento en la recaudación de impuestos en el municipio. Alberto Adriani. Uno de los principales rubros que cancelan sus impuestos al día es el sector de los alimentos, lo que son supermercados, las ventas de comidas, abastos. Ese tipo de rubro es uno de los que genera grandes impuestos al municipio. Hay mucha gente que ha migrado, que se ha ido y que han inactivado sus empresas, sus locales comerciales. Pero también hay una cantidad importante de comercios que han abierto sus puertas, que han decidido seguir invirtiendo en el municipio. De acuerdo con las autoridades, una importante cantidad de comerciantes de la población del Vigía tenía más de 4 años sin cancelar los impuestos. Sin embargo, aseguran que actualmente se han puesto al día. Desde el estado de Mérida, Jade Delgado, Televen. Gracias, Jade. Y durante el programa Regiones, el periodista Carlos Croves, el presidente del Consejo Municipal de Baruta, Luis Eduardo Aguilar, afirmó que el 98% de los baruteños cumplen la ley. Sin embargo, dejó claro que quienes las infrinjan recibirán multas ancladas al petro.
Las sanciones antes eran muy pocas en bolívares, era casi que el papel de la hoja que tienes ahí enfrente, esa es la sanción. Hoy se ajustaron, se ajustaron al petro, ¿por qué? Porque el TCJ te obliga, por lo que es la sentencia de armonización tributaria o la jurisprudencia, para anclar todo al petro. Está como, la máxima está como unos 8 a 10 petros más o menos. ¿Qué en bolívares? Mira, calcula que puede ser es como 5.000, 6.000, o sea, lo que sería el cambio monetario hoy en día sería como unos 2.000 a 3.000 al cambio, más o menos. 5.000, ¿cuánto? ¿Cuál es la máxima multa? Bueno, la máxima multa es en petro, sería de 5 a 8, y depende del petro. El petro varía diariamente, o sea, todo depende de cómo esté la tasa del día. Aguilar manifestó que personas de la tercera edad han denunciado maltratos por parte de trabajadores del transporte público que no les permiten abordar las unidades. Señaló que están trabajando para solventar esta y otras problemáticas como el agua y el alumbrado público que aquejan al municipio de Baruta para garantizar la calidad de vida de los vecinos de la jurisdicción. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Regiones del periodista Carlos Croes. Nueva pausa en el noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. No se vaya. Se necesita con urgencia donantes de sangre tipo O negativo para el paciente Darío Ciro Angulo Paredes. Cualquier persona que desee ayudar, favor dirigirse al Hospital Materno Hugo Chávez Frías en el Valle Caracas. También pueden comunicarse a través de los siguientes números de contacto: 0424 129-0708 o 0412-829-8379. Gracias de antemano por su colaboración. En China se presente muy pronto al país centroamericano. Y la defensa antiaérea ucraniana aseguró... Iniciamos nuestro recorrido deportivo con la Federación Venezolana de Fútbol, que afirmó que el término de contrato con el ex seleccionador nacional José Pekerman fue de forma amistosa. A través de un comunicado, la Federación explicó que la relación con el ex entrenador argentino y su equipo de trabajo finalizó en buenos términos, quedando así corroborado su profesionalismo y compromiso. Asimismo, ambas partes reconocieron la honorabilidad y el esfuerzo realizado durante el último año para tratar de armonizar los métodos de trabajo y las expectativas de cada uno en el desarrollo del proyecto conjunto para la transformación de esta disciplina deportiva. Seguimos con el fútbol. La Vinotinto se medirá a Uzbekistán en busca de crear y cerrar con una victoria esta fecha FIFA. La selección venezolana afrontará su segundo partido este martes a las 2 de la tarde en Arabia Saudita. Los dirigidos por Fernando Bocha Batista derrotaron el pasado viernes 2-1 a su similar de Arabia. La meta es conseguir una victoria para cerrar de manera positiva esta fecha amistosa. Asimismo, se espera que para este encuentro la Vinotinto haga algunas modificaciones y posiblemente puedan ver acción jugadores que disputaron pocos minutos y no fueron titulares en el anterior partido. Seguimos con el fútbol sudamericano, donde ya fueron definidos este lunes los grupos de la Copa Libertadores 2023 y los equipos venezolanos ya conocen sus rivales. El conjunto Continuamos con noticias relacionadas con el balompié. Varios jugadores de la selección peruana y la Policía Nacional se enfrentaron en un hotel de Madrid. El portero del conjunto peruano, Pedro Galés, fue detenido tras golpear a uno de los funcionarios, causándole una contusión en uno de los ojos. Sin embargo, tras declarar en la comisaría, quedó en libertad con cargos. Al jugador se le atribuye un delito de atentado contra agente de la autoridad. Podría ser llamado a comparecer ante el juez en los próximos días. La selección peruana llegó al hotel tras la sesión del entrenamiento vespertina celebrado en la ciudad del fútbol de Las Rosas. A esta hora hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información de interés para ustedes. No se vayan. Las redes sociales se han incendiado en los últimos días con las fotos virales del Papa Francisco luciendo la típica túnica pero con un toque más urbano.
Lo más interesante es que estas imágenes son creadas con inteligencia artificial del software Midjourney y fue bautizada bajo el nombre La Moda del Papa. Estas fotografías han recibido millones de comentarios en redes sociales, causando que muchos usuarios piensen que es real. Sin embargo, imperfecciones poco visibles demuestran que las fotos son creadas. En la actualidad hemos visto el auge de la inteligencia artificial con la creación de avatares, diseños para empresas, Dino Profesiones, predicción del futuro y la realización de tareas laborales en segundos. El Contralor de la República, Elvis Amoroso, dictó una clase magistral sobre las políticas públicas en el ámbito nacional e internacional. Amoroso sostuvo un encuentro con el canciller Iván Gil, con quien firmó el convenio marco de cooperación con el objetivo de fortalecer las relaciones interinstitucionales de la Comisión. Asimismo, el Contralor destacó el principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar la Constitución del país jerárquicamente por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico nacional, considerándola como la ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Bien, y la Dirigencia Nacional de Voluntad Popular espera que se lleve a fondo las investigaciones que llevan a cabo el Gobierno Nacional sobre el caso de corrupción en PDVSA, al tiempo que pidieron en que por este hecho no se haga persecución a la dirigencia opositora. Así que, por supuesto, nosotros hoy no estamos atónitos, por supuesto, de esta situación, pero que ojalá este escándalo, esta olla que estos señores acaban de levantar, no lo vayan a utilizar para la persecución, que seguramente, que ya de manera sistemática han hecho con factores de la oposición y que puedan utilizarla para ello. Es posible que esto suceda, pero por supuesto que la corrupción venga de donde venga, hay que atacarla. Por otra parte, y con relación a las elecciones primarias de la oposición, el representante de la Tolda Naranja informó que ya comenzaron a juramentar a los equipos que participarán en el proceso interno de la unidad en Venezuela. Donde hay, pues, por supuesto, actores políticos que forman parte de nuestro partido, pero donde hay otros que forman parte de otras organizaciones, hemos querido hacer de esto lo más variopinto posible para poderle brindar al pueblo larense, al pueblo de Venezuela, un comando que pueda tener fuerza de todas las direcciones que han hecho política en el país. Desde el estado Lara a Ramón Vélez, Televen. El gobierno del Zulia recupera sistemas de drenajes y vías en el norte de Maracaibo para prevenir inundaciones en caso de lluvias. Los drenajes que están cerca del lago de Maracaibo requieren de atención constante porque no solo son las tuberías internas, hasta el sistema de bombeo tiene que ver, y eso precisamente aborda la gobernación en el tramo de Milagro Norte. Bueno, es un trabajo que no solo es la vía de Milagro Norte, esto tiene que ver con las urbanizaciones, tiene que ver con los barrios, tiene que ver con toda esta zona que al colapsarse Bayona, por supuesto, colapsaba todos estos sectores y todos estos barrios de urbanizaciones. La intención es hacer un trabajo definitivo que se mantenga por años, debido a que muchas reparaciones se hacían constantemente sin solucionar en el fondo la razón del colapso. Este mismo plan se adelantará en otras comunidades donde los drenajes en malas condiciones dañen la vialidad. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Gracias, Lenín. Y en el estado Guárico fue inaugurada una tienda Mercal tipo 1 en Altagracia de Orituco, siendo esta la primera en la entidad. Con más de 50 productos entre víveres, proteínas y para el aseo del hogar, con subsidio por parte del Gobierno Nacional, se abrieron las puertas de este establecimiento en el que se atenderán hasta 250 personas diariamente, mientras que paralelamente se mantiene la distribución de módulos alimenticios en las comunidades, como regularmente lo hace esta empresa gubernamental, la cual atiende a los sectores donde reside la población con menor poder adquisitivo. Durante el acto inaugural, el gobernador de la entidad, José Vázquez, anunció que está prevista la puesta en funcionamiento de otras tiendas bajo este modelo de servicio en otros municipios para ampliar la oferta de productos prioritarios a menor costo. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Y en Cojedes, el gobierno regional entregó al CDI de Lagunitas del municipio Ricaurte una ambulancia totalmente recuperada. Esta unidad se encontraba inoperativa desde hace aproximadamente un año en el centro de salud, por lo que la colectividad debía ingeniárselas para trasladar a algún paciente a la hora de una emergencia. Hemos venido a entregarle una ambulancia totalmente repotenciada
al pueblo de Lagunitas. Tenía meses allí en el CDI de Lagunitas que no la entregaban porque pertenecía a algún organismo de la nación, y yo quiero decirle a todos, los bienes públicos son de la gente. El pueblo de Lagunitas me la entregó y yo estoy muy feliz de podérselas entregar nuevecita para ponerla al servicio de todo el pueblo del municipio Ricaurte de Lagunitas y también del estado Cogede. El gobernador indicó que esta ambulancia estará a disposición para traslados importantes fuera de la localidad. Sin embargo, implementarán un servicio de respuesta inmediata a la colectividad. Ese servicio no lo vamos a prestar con ambulancia, sino que vamos a poner un vehículo económico por su costo y económico también por el uso del combustible, que es un triciclo. Ahí van los médicos, van los paramédicos, van a visitar las familias, van a los caseríos y hacemos un trabajo en un registro epidemiológico que nos permita que la gente no enferme, porque nuestro propósito es que la gente no enferme. Desde el estado Cogede, María Yacibid Bolívar, Televen. Una farmacéutica estadounidense creó una pastilla que podría frenar varios tipos de cáncer en estados avanzados. Veamos. Se trata de la NXP900, un comprimido que inhibe la proteína SRC, la cual está relacionada con la regulación de la proliferación de las células tumorales, evitando la metástasis. A diferencia de otros tratamientos como la quimioterapia, la NXP900 solo actúa sobre las células afectadas y no interfiere en las que son sanas. El fármaco beneficiaría principalmente a los pacientes de cáncer de mama, colon, próstata, páncreas y ovarios. Su uso aún está en evaluación. Sin embargo, el desarrollo de esta pastilla es un avance para hallar un tratamiento menos invasivo y más eficiente contra el cáncer. Génesis Rivas, Televen. Nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Regreso lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. Mi gente actual, un saludo para todos. Les doy la bienvenida a su sección de arte y espectáculos, donde se va a enterar de todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, tanto nacional como internacional. Yo soy Maite García y tengo el placer de acompañarlos para hacer ese recorrido por esas noticias, así que estén bien pendientes. También a través de nuestras redes sociales nos pueden comentar, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG. Vamos a comenzar de una vez con esas novedades del entretenimiento y pues como sabemos, del 8 al 18 de junio se llevará a cabo el Festival Internacional de Teatro Progresista, así que por eso queremos compartirlo con ustedes. Así lo anunció la viceministra de Cultura Karen Millán en el marco de la celebración del Día Internacional del Teatro. Vamos a tener en este festival al menos 20 espectáculos internacionales y 32 espectáculos nacionales. Va a ser una gran fiesta para el encuentro, no solo para ver buen teatro, sino para los espacios de formación, de teatro infantil, intercambios de saberes, de encontrarnos y entre ayudarnos en estos espacios teatrales y sociales. En ese discurso, Millán detalló que al menos 15 países participarán en el evento y estará bajo el lema "Que sea humana la humanidad". Indicó que las agrupaciones nacionales ya pueden inscribirse a través de la página web de la Compañía Nacional del Teatro para presentar sus propuestas de exhibiciones. Mencionó además que la próxima semana comienza la venta de boletos para el encuentro cultural. Y nosotros seguimos celebrando el teatro, incluso esta podemos denominarla la Semana del Teatro Teatral, y por eso le estamos dando la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, que son actrices venezolanas y que precisamente están forjando en el teatro.
Claudia Rojas y Josette Vidal, bienvenidas a Lo Actual. ¿Cómo se encuentran? Gracias, Maite, gracias por la invitación. Nosotros felices de que estén acá y que por supuesto nos hablen acerca de lo que hoy vienen a promocionar, que es Paradís. Cuéntenos un poco acerca de esta obra que, bueno, nació en el 2020 por pues Javier Vidal. Así es, Paradís es una historia muy personal del autor, de Javier, el padre de Josette, en donde él decidió narrar la historia de sus padres y de sus tíos, de cómo fue ese inicio como inmigrantes cuando llegaron a Venezuela en el margen de los años 30, los 50, que fue toda esta transición de tantos europeos que venían de dificultades en sus países, de guerras, de momentos sociales muy contundentes, y vienen a Venezuela, que es este paradís, este respiro en donde hay oportunidades, donde hay un clima tropical fascinante, donde es una eterna primavera, y estos emigrantes terminan siendo tan venezolanos como nosotros, que somos luego la continuación de esta mezcolanza cultural tan fascinante que somos los venezolanos, y forman parte fundamental de lo que hoy en día es nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia. Entonces, a través de la ventanita que vemos en la intimidad de esta familia, vamos un poco a viajar en esa magia ancestral que nos contiene como venezolanos, y que nos ha ocurrido muchas veces que las personas que van a verlo salen muy conmovidas, porque es la historia de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos. Y pues la invitación es a que no se lo pierdan. Vamos a estar solamente un día en el Teatro de Chacao. El domingo es única función, entradas a la venta en Liberty, en las taquillas del teatro. Y bueno, creo que les va a encantar porque es una historia muy nuestra. Y cuando uno va al teatro, creo que el espacio que más uno disfruta es el celebrarnos a nosotros como nación. El teatro es un gran reflejo de lo que somos como sociedad, y qué bien que podamos contar historias que hablen de nuestro país, de nuestra idiosincrasia. Y qué bonito que sea con una trama tan nostálgica, tan sentimental, y que ustedes se vean tan involucradas. Hay un elenco de lujo, entre ellas pues ustedes, pero también hay más personas. Cuéntenme un poquito acerca de las personas que vamos a poder ver en las tablas. Pues sí, estamos también con Jan Vidal, que hace de mi hermano. Jan es mi hermano en la vida real, y en la obra también. No se le hizo tan difícil, o sí se hace más difícil. ¿Cómo pasa en la actuación? Bueno, fue como una constelación hacer este personaje con mi hermano, pero bien interesante. Y Taylor Plaza, que hace el esposo de mi personaje, de Rocío. Y Claudia, que hace de Rusé, que sería la hermana de Rocío, la tía de mi papá en este caso. Ok, bueno, un elenco de lujo entonces lo que vamos a poder ver allí ese día, y bueno, encarados en lo que es la migración, o la migración de todos esos de todas esas personas que vinieron, que hoy en día son nuestros familiares. Por ejemplo, yo también lo tengo, mis abuelos españoles y mis nonnos italianos, así que creo que me voy a sentir bastante conectada. ¿Qué otras sorpresas pudiéramos tener a lo mejor al ver la obra? ¿Solo llevarnos esa nostalgia o también risas, carcajadas? ¿Qué va a haber por allí? Ay, sí, yo creo que es muy divertido. Nosotros nos divertimos muchísimo y esperamos que el público también se divierta de la misma forma. Y algo muy bonito que pasa en esta obra, que creo que nos sorprendió, fue que no solamente se identifican como tú, personas que tienen familiares inmigrantes, sino personas que han salido del país y hoy día están viviendo lo que en los años 30, 50 se vivió, pero fuera del país. Entonces es como un reflejo muy cercano, es un sentimiento. Realmente esta obra cuenta un sentimiento que todos de alguna u otra manera conectamos. Claro, bueno, quiero conocer un poco acerca de cómo ha sido esa preparación y sobre todo de cómo ha sido trabajar con Javier Vidal, en tu caso que es tu papá, pero también visto desde otro ángulo, desde otro punto de vista, por alguien que no es familia, es quizás tan estricto, no es tan estricto. ¿Cómo ha sido el proceso? Es una maravilla, porque, es decir, el Paradís resguarda en su palabra, desde el decreto con que fue hecha, esa misma sensación de paraíso dentro del elenco y estructuralmente como se idealizó y como terminó desarrollándose. Creo que es fundamental justamente el hecho de que un líder dentro de esta obra, como director y como dramaturgo, sea Javier, porque un poco esa energía que él tiene es también lo que nos contiene a nosotros dentro del transcurso, del camino que hemos recorrido juntos. Es una maravilla, somos una familia. Al final, esa sensación de familiaridad que está en la obra también está muy presente en nosotros como equipo, y creo que eso termina formulándose en escena. Eso se siente, esa
camaradería entre todos, somos amigos, somos familia, somos compañeros. Sí, es un vínculo real. El público lo nota y eso cuando es totalmente. orgánico y es natural, pues muchísimo más. También hay una pregunta que quisiera hacerles porque bueno, me dicen, no, es una única invitación para este domingo. ¿Habrá alguna otra? ¿Estaremos esperando? Sí, Bueno, yo creo que esta obra sí. siempre nos sorprende. La estrenamos hace 3 años y todavía seguimos presentándola. Tuvimos la fortuna de viajar en el interior del país y siempre aparece. Ok, estaremos esperando que aparezca también. Dejemos las redes sociales igual, sabemos que las entradas las pueden adquirir a través de Delivery, ¿correcto? Delivery y en las taquillas del teatro. Perfecto, redes sociales brevemente. Josette Vidal R. Y Claudia Mercedes Rojas, y por ahí van a encontrar, si se meten en nuestras redes, van a encontrar toda la información necesaria para que puedan asistir este domingo 2 de abril al Teatro de Chacao, entradas a la venta A en las las 5 de la taquillas. tarde. A Ahí las está. 5 de la tarde. Gracias Claudia, gracias Josette por pues venir y hablar un poco acerca de esta obra tan bonita. Nosotros de esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Los invito a continuar en sintonía de Televen y los dejo con mis compañeros del noticiero. Bien amigos, de esta forma llegamos al final de la presente emisión del noticiero Televen. Así es, Héctor, siguen en sintonía porque a continuación podrán disfrutar de la previa del amistoso internacional entre Venezuela y Afganistán.